que quería predicar, que tenía el anhelo, siempre la ponía en mis oraciones, que quería predicarla, pero el Señor me decía, no, Juancito, y hoy, un día como hoy, el Padre preparó este día para que yo pueda predicar esta palabra, por gracia, ¿no? Quiero que me acompañen, que la busquen, está en número 11. Números 11. Lleva como título, Jehová envía codornices. Ponía en oración y le decía, Señor, ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué buscaste este tiempo para que yo pueda predicar esta palabra a tu iglesia? Para que traiga ese pan el día de hoy a nuestra iglesia, ¿no? Yo creo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y el Padre va a traer una comparación hoy desde ese Israel, de ese pueblo de Israel, hoy en día, ¿no? Cómo somos nosotros, cómo nos manejamos y cómo verdaderamente nos estamos conduciendo en este camino del Padre, ¿no? ¿La encontraron? Está en número 11, 1. Póngase de pie en reverencia a la palabra. Es medio complicada, la estuve leyendo y me he trabado varias veces. La practiqué en casa con Roxana y con Cata y me he trabado. Así que quiero que me tengan un poquito de paciencia hoy. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. El 4, iglesia. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Amén. Cierren sus ojos ahí donde estén. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús. Por tu palabra, Señor Jesús, hoy que va a traer un avivamiento, va a traer un despertar, va a hacer enderezar, Señor, cada senda, Padre. Va a traer un rompimiento en nuestras casas. Va a traer, Señor Jesús, un avivamiento espiritual en cada uno de nosotros, Padre. Me despojo como hombre, me despojo, Señor, como carne, Señor, que tu Santo Espíritu guíe esta palabra, Señor, en cada corazón. Te pido, Padre, que reprendas todo espíritu, Señor Jesús, contrario al tuyo, de distracción, Señor Jesús. Toma tú el dominio y el control. Prepara cada corazón, prepara cada mente, Señor Jesús. Guarda sus corazones, Padre amado, por esta palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, bendito Rey, por tu gran amor, por tu fidelidad, porque todos los días recibimos una palabra de aliento. Amén.
Pueden tomar asiento. Iglesia, como les decía, esta palabra va a traer una comparación de ese pueblo que estaba saliendo de Egipto, que estaba caminando en el desierto, que se estaba yendo a la tierra prometida, y vamos a ver cómo empieza a actuar este pueblo en ese desierto, cuando empieza a haber hambre, cuando empieza a haber esas quejas sobre Jehová, ¿no? La primera parte dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Dice que Jehová escuchó, dice que él se ardió y consumió una parte del campamento. Así empieza la escritura. Anteriormente el pueblo caminaba con Moisés y traía a oídos de Moisés, pero el pueblo no entendía que se quejaba contra Moisés, pero la primera queja es contra Dios. Nosotros cada vez que nos quejamos, la primera queja es contra Dios y no contra el hombre. Acá el pueblo escuchó, Jehová escuchó las quejas de ese pueblo, dice que ardió en ira, dice que consumió una parte del campamento, no a las personas, sino el campamento. El versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién no diera de comer carne? Iglesia, Dios saca a este pueblo, Jehová saca a este pueblo, y en ese pueblo no solamente habían salido Israel, sino también los egipcios. Se habían mezclado con los israelitas. Se habían mezclado. Y esta gente, que muchas veces en la otra versión decía que era la mochidumbre, eran las personas que se habían mezclado, que no entendía, que solamente habían salido con el pueblo porque había visto las maravillas de parte de Dios. Dice que esta gente que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Dice que empezó a clamar: ¿quién nos diera de comer carne? Dice que ellos estaban peregrinando, saliendo de esa tierra. Dice que empezaron a tener sed, tuvieron hambre. En el capítulo de Éxodo, número 16, dice que Dios a la queja responde. Dice que le dio de comer maná y que le dio codornices en parte de carne. Dice que a la mañana era el maná y a la noche las codornices. Y el Padre me llamaba a mí la atención en esto, ¿no? De que qué hacemos cuando nosotros todos estamos saliendo de la esclavitud de Egipto, de mano de Faraón, del enemigo, vamos a ponerlo. Dios nos está sacando de la esclavitud, pero no solo nos saca a nosotros, sino nos saca a las personas que no están convertidas. A mí me sacó de mi familia Alejandro, pero a nosotros Dios nos va a sacar con toda nuestra familia. Pero en el camino que nosotros estamos recorriendo con Alejandro, con Lumila, la muchedumbre, digamos, mis hermanos, personas que no creen en Dios, hablan, iglesia. Dice que esta muchedumbre, esta gentuza que se mezcló, dice que a ellos le hablaron y le dijeron: tenemos un vivo, tenemos un fuerte, intenso ganas de comer carne. Y este pueblo de Israel, que había visto las maravillas de Dios, empezó a quejarse también, empezó a llorar a oídos de Jehová. ¿Qué pasa nosotros, iglesia, cuando nosotros estamos saliendo de la esclavitud y nuestros familiares nos vuelven a traer ese recuerdo? ¿Quién nos diera de comer carne? ¿Por qué te vas a la iglesia de vuelta? ¿No estuviste todo el día en casa y ahora te vas a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo que vas a la iglesia? ¿Qué pasa cuando no empezamos a bloquear esas voces externas que tenemos? ¿Qué pasa cuando la persona que tenemos al lado de nuestro familiar y se mezcla con nosotros y viene a hablar a oído a nosotros? ¿Qué hacemos con eso? Un poco esta semana, la semana anterior, estábamos hablando en la iglesia lo que es la murmuración, lo que es el chisme,
lo que es de quejarnos a oído, ¿no? Dice, nos acordamos del 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. No solamente el pueblo, sino que Israel, ahora ese pueblo escogido por Dios, se empezó a quejar y se acordaba de lo que había comido en Egipto. Pero esa comida que comían a balde, esos pepinillos, esos melones, esos ajos, esa cebolla, tenía un costo, iglesia. Eran esclavos. Dios nos saca de la esclavitud y todavía nos seguimos acordando de lo que nosotros nos saciaba, la carne, iglesia. Dice que tuvo un vivo deseo, un intenso gana de comer carne, y se acordaron de lo que ellos estaban en la tierra de Egipto. Estaban encarcelados, estaban presos, eran esclavos, trabajaban día y noche y tuvieron un vivo deseo. Dios me dice, ¿ven las maravillas de parte de Dios? ¿Ven lo sobrenatural? ¿Ven el mover de los Espíritus Santos? ¿Ven familias transformadas? ¿Ven el gozo en cada hermano, en cada culto? Y todavía se acuerdan de Egipto. ¿Qué me impactaba el Señor? Dice, ¿qué te recuerda Egipto que todavía anhelás eso? El otro día yo veía en casa una foto de mí anterior, todo musculoso, todo tatuado, pastor, todo fibra. Y yo decía, mirá, Roxana, lo que era antes. Pero eso, iglesia, yo recuerdo que yo estaba flaco, no porque yo quería, sino porque era esclavo de las drogas. Mi sentir decía, no, che, ahora estoy gordo, ahora... Y decía, no, ¿por qué no me gustaría estar como antes, cuando era joven, no sé, tenía músculo? Me acordaba lo antes, iglesia. Pero estaba flaco porque me drogaba. No porque yo hacía ejercicio. Me traía el recuerdo, la memoria, que muchas veces Dios nos está sacando de la esclavitud, pero nuestros pensamientos siguen en Egipto. Cuando viene un chisme, volvemos a Egipto. Somos esclavos de aquello que el Padre ya nos libertó. Pero el pueblo de Israel no hace oídos sordos a esos chismes. Si viene mi suegra me dice, Juan, quédate que voy a hacer un asado. Juan, quédate que voy a hacer esto. No vayas a la iglesia porque hoy va a estar siempre lo mismo. ¿Qué hacemos con esos chismes que vienen muchas veces del parte del enemigo? Nosotros somos luz y nosotros tenemos que bloquear esas voces externas y muchas veces son internas, iglesia, que no nos deja avanzar, que nos hace volver a Egipto. Chisme, murmuración, pleito, hablar mal de alguien. Seguimos en Egipto, iglesia. Dice, nos acordamos de las cosas que vivíamos antes. Nos seguimos acordando, iglesia. Nos seguimos acordando de lo que vivíamos antes. No porque yo antes así, no porque mi iglesia antes así, no porque yo vivía así y ahora no, y ahora sí, y ahora no. Volvemos a Egipto, iglesia. No tenemos un convencimiento. No tenemos el Espíritu Santo que nos dé 2 o 3 cachetazos. Déjenme decirle, iglesia, que cuando Dios, Jesús, le pide a Zaqueo, ven, baja deprisa, que es necesario que entre a tu casa. Zaqueo era un recaudador de impuestos, pagaba a Roma y se quedaba con una parte para él. Era una persona rica,
lo tenían como un chanta, lo tenían como una persona cobarde, como un tramposo. Iglesia, eso lo había apartado del camino de Dios. Pero cuando Jesús entra a su casa, lo primero que hace Zaqueo, entrega el pecado. Le dice: Señor, si he robado, le devolveré cuadriplicado. ¿Qué lo apartaba a Zaqueo del camino de Dios? Lo que estaba robando. Pero el Espíritu Santo lo convence. Las Escrituras no dicen, no es que Jesús le dice: Jesús, a ver, ¿qué es lo que te estaba apartando? No, cuando entra Jesús a la casa le dice: Señor, si he robado, le devuelvo todo lo que tengo, se lo devuelve. Eso es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso tiene que hacer nosotros, el Espíritu Santo. De lo que era, ya no lo soy más. El Juancito que vivía en Egipto ya no tiene que haber más. No tiene que haber murmuración, no tiene que haber chisme, no tiene que haber pleito, no tiene que haber ira, no tiene que haber enojo, iglesia. Porque decimos que vamos camino a Canaán y seguimos en Egipto. Dice que esta gente tuvo un vivo deseo de decir: no, no vayas a la iglesia. Y vos, como hijo de Dios, tenés que bloquear esa voz. Decir: vamos a ir a la iglesia. ¿Viste lo que pasó? Que se arreglen ellos, vamos a orar. ¿Qué pasa cuando viene, ese vivo intenso? Vamos a hablar mal de un hermano, vamos a hablar mal del pastor, vamos a hablar mal de la pastora, vamos a seguir hablando mal del hermano. Seguimos en Egipto, seguimos esclavizados a la mentira, al chisme. Nunca dejamos que entre Jesús. Nuestro espíritu reconoce, pastora, reconoce que venir a la iglesia, cantar, adorar, apartarse del mal, nos hace bien. Pero seguimos atados a Egipto. Seguimos atados a Egipto. Y esta palabra me decía Juan: ¿vos te seguís acordando de ese Juancito musculoso? ¿Te seguís acordando de esa foto? Subí una foto el otro día que era joven, pero recuerdo solamente de dónde me sacó Dios. No para decirle: no, mirá qué hermoso Roxana que estaba antes. No, ahora soy hermoso en Cristo, iglesia. Soy una persona hermosa en Cristo. Por más que usted no lo crea, me siento hermoso en Cristo.